bueno, no podíamos faltar a la mesa de los miércoles, la penúltima de este año, todavía tendremos una más. Es un gusto tener, como siempre, aquí al abogado Ramón Izaguirre, y como se va a convertir en costumbre el año que entra, por lo menos algunas veces, al abogado Paulino Lorea. ¿Cómo estás? Bien, muy buenas tardes. Y no te damos más lata porque sabemos que eres un hombre muy ocupado, pero siempre eres bienvenido aquí. Para no sobresaturar aquí en los medios, en este tan visto. ¿Les parece que son abogados ustedes? Los dos conocen muy bien de qué vamos a hablar, de qué les voy a plantear que hablemos. El Poder Judicial se encuentra ahora sí en la recta final de su relevo. La sucesión del presidente ocurrirá en menos de un mes, el 8 de enero, la primera sesión del año. Y bueno, aquí lo analizamos hace algunas semanas y dijimos que había ahí temas inéditos de intervencionismo de otros poderes, cosas que pasaban antes y cosas que no habíamos visto nunca, pero particularmente creo que se aceleraron las cosas en los últimos días. No sé qué percepción tengan de esto. Bueno, yo comparto tu visión, Arnoldo. Creo que se aceleraron descarando un intervencionismo, del cual lo habíamos venido platicando. Nunca ha sido ajeno al Poder Judicial, pero habíamos criticado el intervencionismo de personas ajenas incluso al propio Ejecutivo, y ahora resulta que tal parece que entonces eso se convirtió en una decisión del gobernador de intervenir directamente, ¿sí? y de hacer ver su intervención, lo cual, qué bueno que el gobernador ejerce su poder, pero no es ahí donde lo debe ejercer, y menos con ese, déjame llamarlo tal cual, con ese descaro, ¿no? Creo que no hace ningún favor al Poder Judicial el que esta transición en la elección del presidente del mismo se dé de esta manera. El descaro no provendría más que de una intención, de una falta de operación política de sus colaboradores, algo que ya viene siendo muy común en este gobierno y que obliga a estas cosas desesperadas de última hora. Paulino. Se ha hablado de un equipo del gobernador con poca eficiencia y poco manejo, no en en otros varios asuntos políticos, porque vamos a ubicarlo en un asunto político, esta sucesión. Ya habíamos hablado de la política dentro del Poder Judicial, la cual obviamente se da, y aquí interviene ahora como directamente el gobernador, pero sin operadores políticos de eficiencia, de sensibilidad. Se habla mucho de que en estas dos últimas semanas intervino el secretario de Gobierno, pero pues lo hace de una manera, a mi gusto, muy, muy torpe, porque pues tal pareciera que todo el mundo se da cuenta de lo que está haciendo, y que habló con fulano, y que habló con sultano, y que mandó llamar a tales o cuales magistrados, y que fueron con él a su oficina o se vieron en determinado lugar. Bueno, ¿por qué no se cuida ni siquiera esa forma de tratar esos asuntos tan delicados? Siendo que él fue magistrado. Precisamente por eso es por lo que lo descubren y lo ubican como el que, después de todo el revuelo que hubo con la intervención del empresario irapuatense Barba, del affair ese que tuvo con la magistrada Barrera, etcétera, como que eso disparó el que el gobernador diera instrucciones de que interviniera alguien que supiera de ahí, y qué mejor que el secretario de Gobierno. Y yo creo que también, Paulino, la intervención tardía provoca este tipo de cosas. O sea, ya había un Poder Judicial muy polarizado, muy ubicadas las candidaturas, por así llamarle, y obviamente entrar tarde a tratar de arreglar, por decirlo de alguna manera, pues no deja a gusto a los grupos que ya tenían o que sentían que tenían ciertos apoyos, y a lo mejor son los principales interesados en filtrar este tipo de cosas. Claro. A las que se refiere Paulino, sí, ¿no? Porque la información proviene de adentro. Creo que la situación está que arde. Miren, dejen hacerles una breve cronología. El pasado viernes publicó una columna política del diario Correo, Yerba Mala, que ya había un acuerdo para que Miguel Valadez fuese el tercero o el quinto en discordia. El quinto en discordia, porque realmente había 4 postulantes antes que él. Se plantea como que ya todo el mundo está feliz y contento, se logró un consenso, intervino el gobernador, es donde se da esta pauta de intervencionismo, y va a ser Miguel Valadez Reyes, que ya fue presidente del tribunal hace 11 años, en 2001-2002. Exacto. Un poder judicial de otro tamaño, de otra magnitud, con otras funciones muy diferentes al que es ahora. Pero luego
publico yo una columna el martes porque me entero de cosas, empiezan a llegar informaciones y resulta que ninguno de los 4 estaba conformes con la decisión de subir a un quinto en discordia. Y se estaba planteando abiertamente, pues, romper esta tradición de que una vez que hay palabras mayores, todos se suman, las inconformidades se guardan y se esconden debajo de la mesa y hay una unanimidad, por lo menos aparente. Esta vez se planteó que no, que debería haber una votación en el Pleno, lo cual obligó a una nueva reunión, que fue el día de ayer, de la cual nos enteramos porque nuevamente el periódico Correo, que trae muy buenas fuentes dentro del tribunal, lo publica. El gobernador mandó llamar, o citó en alguna parte, a los 4 magistrados originales con la aspiración, que son José Luis Aranda, Claudia Barrera, Sebastián Barrera, tu candidato, por cierto. Mi candidato, bueno, y pronostiqué en el programa pasado. Daniel Chowell. Daniel Chowell. Esta reunión fue ayer, no sabemos mayormente qué pasó, pero no están las cosas tan tranquilas. Ahora hay 5, Miguel Valadez al que sube el propio gobernador, los 4 que por su cuenta se habían subido, Claudia Barrera que había sido entrevistada por el propio gobernador, Aranda que tiene el apoyo poderoso del senador Torres Graciano y del grupo de abogados en torno a él. Pero y otro detalle que también develó ahí el Correo, fue el que al asumir esa postura ya con la, digamos, con la bendición o la directriz del gobernador, el magistrado Valadez, me parece que también ahí dio declaraciones. Y hubo declaraciones y aparte de eso empezó a visitar a los demás magistrados ya como diciendo que él era la solución. Me parece que en una especie de sobreestimación de sí mismo y con un discurso, nomás decir esto, donde el planteamiento era, yo no quería, pero sí, pues parece que yo soy la solución, me lo pidieron, que sonó un poco a que estaba haciendo el favor a los demás. Lo que sería muy curioso que ocurriera sería una rebelión, bueno, no precisamente autonómica del Poder Judicial, sí, es lo que estaba pensando, por así llamarlo, la instrucción del gobernador y efectivamente vayan a una votación aquellos que habían pedido la intervención precisamente de un poder ajeno, ¿no? O sea, aquellos que habían ido en busca de apoyos externos, ahora resulta que son los que podrían encabezar la rebelión de esta autonomía del propio Poder Judicial, que sería un fenómeno bastante interesante, ¿no? Una autonomía forzada. Media falsa, Paulino. Veo una cuestión. Bueno, si el gobernador decidió que fuese Valadez, le parece que es el hombre que puede servir ahí, sabe el ascendiente que tiene sobre el resto de los magistrados. Me parece preocupante que no se haya operado en consecuencia, que no se haya hablado en primer lugar y ya antes de que se supiera públicamente, porque primero fue la filtración y luego fue la entrevista de Valadez en el diario, que haya hablado con los 4, ¿no? Que esto haya sido posterior. Me preocupa esa falta de operación, incluso en el esquema autoritario y intervencionista. Sí, ya no va siendo sin ser partidarios de él, opera de todas maneras mal, ¿no? Sí. Pero la otra parte es, ¿qué pasaría si Valadez se impone ante la inconformidad de algunos personajes importantes, porque pues tienen ascendientes sobre otros de sus compañeros, pero sobre todo ante el nuevo reto que implica este poder judicial, que tiene un presupuesto que aproximadamente es 5 o 6 veces mayor al que manejó Miguel Valadez, y un proceso en marcha de cambio, de revolución interna, ¿no? Totalmente. Bueno, Paulino conoce mucho mejor todo lo que ha significado la oralidad en materia penal, que no es exclusiva del ámbito penal, también en el ámbito familiar, en el ámbito mercantil, que bueno, es toda una revolución interna en torno a procedimientos muy ajenos a los que se manejaban hace 11 años y muy ajenos también en la estructura administrativa, o bueno, muy diferentes en la estructura administrativa. Si ya Justicia Alternativa planteaba una diferencia administrativa importante, bueno, ahora esta estructura de los jueces orales en materia penal, familiar y mercantil, pues mucho más diversa y mucho más grande dentro del Poder Judicial. Tú recordarás también, Ramón, cómo se buscaba y se proponía durante muchos años, a iniciativa del doctor Miguel Ángel García Domínguez, el que se fijara un porcentaje del presupuesto global del Estado para el Poder Judicial, y se manejaba entre el 2 y el 3%, y resulta que como ahora lo está manifestando Arnoldo, les dio un presupuesto increíble, histórico, de más del 4%, que es el promedio del porcentaje,
sobre el presupuesto global del Estado. Entonces es un dineral, inclusive rebasa lo que en un momento dado institucionalmente era el ideal. hubiera pedido idealmente. Ese manejo administrativo pues requiere también de cierta capacidad y de cierto nivel de conocimiento de la administración pública, que ya no es de resoluciones. El Poder Judicial hace obra pública. Tiene proveedores de diversos tipos de cosas con montos importantes. Ya vimos lo que le pasó al Ejecutivo en el tema de proveedores. Nadie puede decir que sea una operación armada la que armada por altos funcionarios. Parece que un funcionario menor hizo una red de fraudulenta de proveedores que casi llega probado ante el Ministerio Público a 30 millones de pesos el fraude, pero que podría irse hasta el doble según estimaciones. Sí. Imagínate qué le pasaría al Poder Judicial con la imagen que debe tener un Poder Judicial. Si un día estalla un escándalo de estos por falta de pericia administrativa de sus titulares. Gravísimo. ¿No? Sí. Se pierde toda la confianza en Se estaríamos dañando una institución muy importante. Una institución es la justicia, la impartición de justicia. Pero también hay otro detalle también que podríamos preguntarnos: ¿qué es lo que dentro de esta elección, todavía siguiendo con la elección, qué es lo que más convendría o lo que más importaría a los ciudadanos como nosotros y a quienes ejercemos la actividad de la abogacía en los tribunales? ¿Cuál sería nuestro mejor escenario? Que efectivamente el gobernador interviniera y que se sometieran a esa decisión de él y fuera el presidente que él ungiera. Será mejor que lo dejen en libertad y que gocen de cierta autonomía en su votación los 21 magistrados y elijan a quien ellos consideren, o bien que haya una mixtura de acuerdos entre el creo que es lo que pasaba antes, esta tercera opción que tú dices. Y entonces, la verdad, el escenario mejor para nosotros, lo que queremos es un Poder Judicial verdaderamente autónomo. Y la única forma de autonomía es en la elección entre ellos mismos de quién va a ser quien encabece esa administración. Yo agregaría algo, y lo habíamos comentado la ocasión en la que compartimos también la mesa, que yo creo que el proceso tiene que ir un poco más allá y tiene que ir a ser más transparente. O sea, ¿qué pasaría si los magistrados que aspiran a ser presidente lo dijeran públicamente y tuvieran que presentar, por ejemplo, un programa de trabajo, tanto administrativo como en términos de impartición de justicia? Creo que eso, a la parte administrativa del Poder Judicial, a jueces, a la columna vertebral del Poder Judicial, que son los jueces, a los trabajadores en general les daría mucho más elementos. Y aparte también nos daría mucho más confianza, como tú bien lo mencionas, al foro, a los litigantes que hacemos uso de estos servicios en favor de justiciables, ¿no? Creo que ojalá fuera, yo comparto la idea contigo, de una decisión autónoma de ellos, pero previo a ello tuviéramos, es decir, yo quiero ser y quiero ser porque quiero hacer esta serie de cosas en el Poder Judicial, y se contrastaran visiones del Poder Judicial entre los magistrados aspirantes, ¿no? Sería muy sano, incluso existiendo la posibilidad de que el gobernador sea un factor de influencia, porque claro, no es ajeno, bueno, pues él trabaja mucho con ellos, pero no. ¿Sabes cuál es el problema aquí? Que Miguel Valadez se le ratificó este año y expresamente los diputados le plantearon que aspiraba a presidir el Poder Judicial, sobre todo los diputados panistas, porque a Miguel Valadez no lo identifican mucho con el PAN. Esa es una cuestión que me platicó alguien que estuvo en esa reunión, y Miguel externó que no. Un poco era condicionado a que no aspirara, a que no enredara a la asociación que se le otorgó la ratificación por su peso específico, porque hay que decir que es un jurista. Yo entendí esa ratificación muy importante, ¿no? Como una especie de reconocimiento tácito a su trayectoria, claro, y para que tuviera una salida pues honrosa al término de su plazo legal, pero no para estas. ¿No? Hay que decirlo en descargo de maestro Valadez, no es él el que la está buscando, o aparentemente como se maneja. Pero se emocionó mucho porque inmediatamente fue a recorrer salas. Está hierático esperando que alguien le haga la chamba. Estoy de acuerdo, pero si de repente aparece como el factor dentro de estas alianzas y dentro de estas además, él ha dicho, lo dijo en la entrevista a Correo, dijo, si mis compañeros no están de acuerdo, yo no
No tengo ningún interés, solo que tenga una especie de respaldo casi unánime. Y resulta que no es así, porque para eso fue la reunión de ayer de 4 aspirantes. Yo creo que en el primer momento, en el momento de la ratificación a que te refieres del maestro Valadez, efectivamente la intención era simple y sencillamente ocupar una sala penal como la ha venido ocupando, y coincido con Paulino como un reconocimiento a su enorme trayectoria y valiosa trayectoria. Este ruido se genera después, no se genera con la ratificación del maestro Valadez, se genera posterior, precisamente por una, lo decíamos al inicio, por una mala operación. Pésima operación, Ramón, pésima operación. Yo creo que podríamos revisarla parte por parte. O sea, por ejemplo, se permitió el activismo descarado y anticipado de José Luis Aranda por meses. Nadie fue para decirle, oye, espérate, no son tiempos. Lo cual hizo que él sumara 7 u 8 magistrados en los cuales ya lleva ventaja. Sí. Después ocurrió el asunto de Claudia Barrera, donde quizás el mayor pecado es que el gobernador la recibiera y de alguna manera le diera una especie de visto bueno, un piachet ahí para que continuara su labor, ¿no? Sí. Muy diferente los casos quizás de Sebastián Barrera y de Daniel Chowell, quienes pertenecen más a modelos más institucionales. Y su el pecado o lo que se les reprocha a ellos, o el puntito negro, es que fueron militantes o son militantes del Partido Acción Nacional. Pero la verdad es que en estos años que han fungido como magistrados, ellos se han aislado de actividades partidistas. Chowell no tanto, yo diría que Chowell no tanto, porque Chowell tiene una asociación muy activa en Guanajuato Capital que hace mucha política. Eso lo perjudica en esta elección, porque obviamente que el magistrado sí debe estar depuesto de todo ese tipo de pues digamos de compromisos. Pero si te fijas, nos enfrentamos a un gobierno que deja que pasen las cosas y como que dice no pasa nada, ¿no? Y a la vuelta de los meses sí pasa se algo, complica, ¿no? Y no es la primera vez, el desgaste de las instituciones reiteradamente, ¿no? O sea, y al final, a última hora, tiene que entrar el gobernador, generar una operación, que yo digo que el costo de la operación tardía es muy alto, una vez más. O sea, con una gran incapacidad de prever lo que puede ocurrir, y más en un caso así. O sea, no es un tema menor. Yo te diría, atreviéndome a decir una cosa muy delicada, que esta sucesión ya salió mal. Que ya pase lo que pase y quede quien quede, hay cicatrices profundas ahorita en el pleno de los magistrados. ¿No vendría el origen de toda esta falta de operación y cierto temor a esta confrontación y la influencia que tenía ya dirigida obviamente con José Luis Aranda, el senador Torres Graciano, y digamos la fuerza o el frente que iba a hacerle el gobernador con algún candidato de ellos para que no tuviera toda esta influencia? De ahí devino esta confrontación y muchos se inmiscuyeron en ella, de tal suerte que ahora golpea y no favorece al magistrado Valadez, que lo suben al ring. Ya habían bajado a Sebastián Barrera, mi candidato, como dices tú, pero creo que al final de todos esos acontecimientos, me parece que cobraría fuerza la figura de Sebastián Barrera. Yo pienso que puede ser todavía la solución menos, la verdad, con menos problemas. Hasta por perfil. Sebastián es un hombre conciliador. Y es muy tranquilo, muy sereno, tiene muchas cualidades. Sebastián, la verdad, yo lo conozco, es mi amigo, como todos también debe tener muchos defectos, pero en este momento me parece que sería un hombre que con mucha serenidad conciliaría las cosas, y en muy buena edad, en muy buen momento para la administración. Con una experiencia vasta con mucho ánimo, digamos hasta con aptitudes físicas, por qué no decirlo, para llevar a cabo un programa, esto de la magnitud de los que se avecinan en el Poder Judicial, muy fuertes. Mínimo estos 2 años, como un magistrado, como un presidente de transición, 2 años. Déjame también, y luego ya comentarte otra cosa. En lo que el gobernador reúne sus fuerzas. El gobernador Márquez podía haber hecho suyo a cualquiera de los candidatos. Y te voy a poner el ejemplo. Fragoso
obedecía también un poco al ámbito de Torres Graciano. Y yo ahí fragoso eso absolutamente de Márquez, a grado tal que ha sido uno de sus operadores por lo que está pasando, para ahí tratar de bajar a los otros. Mal pues, porque no le han salido las cosas muy bien, pero trabajando para Márquez, eso nadie lo tiene en duda. Ya no está trabajando para Torres Graciano. No sale del palacio. Un gobernador, decía un viejo político periodista, debe tener la capacidad para que a cualquiera que sea la coyuntura que le lleve una gente a hacer la suya. Claro. Y eso le faltaba, le ha faltado ahora con estos 4. Pero yo incluso diría, a ver, cualquiera de los 4 o de los 5, coincido, se trata de personas muy institucionales que no tendrían ningún problema de establecer un vínculo institucional, personal, de operación con el gobernador y seguramente en la medida de que se requiera con el Congreso. O sea, y hablo de esos 5 como podríamos hablar del resto de los magistrados. O sea, en términos normales habría una relación estrecha y cordial. Yo creo que más allá del grupo, dentro del PAN o fuera de este al que pertenezcan, no son gentes que vayan a romper lanzas con el Ejecutivo o algo por el estilo. O sea, entienden el peso del Poder Judicial. El mayor ¿no? problema que se ve en el escenario es tener la capacidad para conducir el Poder Judicial en los próximos años, sobre todo no por el reto jurídico, que creo que ahí está un poco el tema salvado, porque hay un corpus, hay unos jueces, hay unos magistrados, todo que son solventes, ¿no? El Poder Judicial de Guanajuato tiene una buena calificación, sino por el tema administrativo, precisamente por el crecimiento presupuestal, por el crecimiento en plazas, y ya hay un enorme aparato ahí burocrático. Sí, y de años, de muchos años. Ahora, muy aumentado en los últimos años. Y ahora años. hay magistrados o magistradas que ejercen cierto dominio o cierta influencia sobre otros 2 o 3 magistrados y conforman varios grupos. Entonces, si esos grupos se llegan a aglutinar o a ver alianzas entre ellos, podría salir también un presidente con esa gran mayoría. Y es en donde no tampoco tejió nada el gobernador, el operador, ni el presidente del Supremo Tribunal para dejar las cosas planchadas bien, sino que se nota en la última ceremonia que hubo de reconocimiento a todos los que hemos sido magistrados ahí en el Poder Judicial. Se develaron unas estelas de mármol con los nombres de todos. Hubo una ceremonia muy bonita, pero en el ambiente de convivencia que hubo de cóctel se notaba un poco de tensión y grupos apartados. Creo que uno de los del factotum en esta parte es también Raquel Barajas Monjarás, es una poderosa magistrada. Y vamos a verlo, creo que después de un corte, ¿verdad? Bueno, no hay corte, más bien nos están avisando ya, el tiempo sigue transcurriendo y tenemos otro tema por tratar. Si quieren cerramos el del Poder Judicial, algo que quieran agregar y vamos a pasar a revisar otro tipo de cuestiones. ¿Cuántos aliados tendrá Raquel Barajas Monjarás? ¿Controlará? ¿Cuántos tendrá incondicionales Alfonso Fragoso? Y si están dispuestos a una rebelión en contra de la palabra del gobernador, ¿no? Eso será lo más importante. No, creo que no va a pasar. Yo creo que hay 2 episodios, uno previo a la elección del 8, que es el informe. El martes. Sería interesante saber qué pasó en la reunión de ayer con el gobernador, con los 4 magistrados que quedaron de alguna manera marginados. Porque si ellos dieron su apoyo a Valadez, ya todo quedó salvado. Si manifestaron dudas sobre que Valadez es el hombre para este preciso momento del Poder Judicial, la situación se complica. Se complica. Porque entonces el gobernador Márquez probablemente recibió información poco veraz de lo que estaba pasando dentro del Poder Judicial y tendría que echar marcha atrás, y eso es muy costoso en términos políticos, ¿no? Probablemente es una pérdida de poder probablemente pasional, y darle voz a los 4 y el daño que le harían al propio Valadez, que ya no tiene necesidad de estas cosas. Se desgasta mucho ahí el gobernador. Bueno, señores, vamos nosotros a cerrarnos más grillos, porque el Poder Judicial no debería ser grillo, pero está resultando que ahora lo es. Pero donde sí hay grilla es en los partidos políticos, y hoy nos toca revisar al PRI, que ha estado de nuevo muy sonado este tema de que sí van a una elección abierta.
Paulino, tú también ahí eres protagonista. ¿Alguna vez se te mencionó? Eres miembro de este partido político y no sé si nos quieres ilustrar cómo están las cosas. Estoy sacando ya del desván los cuchillos, las hachas, las sicas y todos los instrumentos para una elección. Bueno, en el Congreso de los periodistas en enero. Pues hasta ahora esa ha sido la... El primer tema es esta incapacidad para ponerse de acuerdo. ¿Por qué no empezamos por ahí? Sí, que no le hace ningún favor al PRI como principal partido de oposición, en donde creo que la unidad se ha tardado en aglutinarse el PRI y en saber consolidar una fuerte oposición, una real oposición, una inteligente oposición al gobierno estatal y algunos gobiernos municipales. Yo creo que esto está perdiendo un tiempo enorme, y si no lograron generar un candidato de unidad que aglutinar a las diferentes fuerzas, a las diferentes tribus, como dicen en el PRD, suena muy grave, porque quien salga va a tener un tramo de operación cicatriz que tampoco permitirá al PRI estar haciendo su trabajo como partido opositor. No veo un terreno muy halagüeño en el corto plazo. Hay una tribu particularmente belicosa que la representa el líder nacional de la CNC, Gerardo Sánchez, que parece que fue quien impidió estos últimos acuerdos. Así es. Bueno, ahí el peor escenario para mí, desde que se planteó en agosto la posibilidad de una candidatura o designación de unidad para el comité directivo estatal, pues me parecía a mí la mejor solución y era lo menos grave, porque en todo caso sí podría haber algún grupo inconforme, pero al final de todo el proceso pues habría compromisos con ese grupo para el 2015 en varios aspectos. Yo no le veía ningún problema. El peor escenario es de una elección abierta, con candidatos de cada grupo, con alianzas de algunos grupos, pero esa confrontación, creo que como está la situación, no dejaría absolutamente nada. Bueno, me imagino pandillas de Nueva York, Martínez Scorsese, en esa posibilidad de tus compañeros del partido a manipular elecciones, los conejos muertos contra los nativos, ¿verdad? Una guerra de mapaches. Sí, entonces... El problema de estos procesos, Paulino, es que hay un solo ganador y muchos perdedores. Sí. Y luego recomponer la relación con estos muchos perdedores puede ser muy difícil, ¿no? Ya en 2014. Y eso estamos hablando de dos grupos. Si se suma, como también lo ha manifestado ya públicamente el amigo Jaime Martínez Tapia, que él también se inscribe por su lado, bueno, pues esto le mete un factor todavía de más desestabilizador. Pero lo que al final de todo esto llevaría sería definitivamente una decisión muy fuerte. Ahora vimos ya cómo se alinean los grupos. O sea, del lado de Gerardo Sánchez y su candidato Santiago García, pues ya está Miguel Ángel. Ya está Miguel Ángel y Bárbara Botello, que ya le levantó la mano virtualmente a Santiago García, ¿verdad? Contra cualquier expectativa. Y creo que le va a hacer una comida en estos días. Porque había otro, fíjate nada más, espero que me inviten, ¿verdad? Digo, para no acudir definitivamente, porque es obvio que nosotros no podemos aceptar una postura en ese sentido, porque quienes trabajamos y quienes estuvimos laborando durante todos los meses de la campaña con Juan Ignacio Torres Landa, sobre todo Javier Contreras, que era el presidente del partido, Jorge Videgaray, coordinador general de la campaña, y yo que fui coordinador jurídico, Jaime Martínez Tapia en la organización, sufrimos de verdad días y semanas todo de angustias por la actuación de estas personas. Cuando la CNC tomó el PRI en plena campaña. Aparte de haber tomado el partido, era pues totalmente público, y la difusión que se hacía de una contracampaña por parte de este grupo, y nos reportaban, oigan, están en Salvatierra y están invitando a no votar por el PRI, a no votar por Juan Ignacio, y de Acámbaro y de varios lados nos reportaban, y hacíamos nosotros pues mutis, porque obviamente que le exigíamos a Juan Ignacio que reaccionáramos de tal o cual manera. Era muy fácil haberse desalojado de las instalaciones del partido de este grupo,
o por donde andaban haciendo esta contracampaña, haberlos confrontado. Pero Juan Ignacio siempre muy prudente nos decía que no se confrontaran, que no se vieran pleitos hacia el exterior, porque nos iban a dañar más en la campaña, si los periodistas están peleando. Perdieron la elección por entonces, algunos atribuyen que ese 6% de la elección se perdió por este sabotaje del grupo, de este grupo. Quién sabe si sería por eso, si hubiera alcanzado o no, pero de que lo hicieron. ¿No tiene el PRI en sus estatutos algo que castigue este tipo de actitudes? Sí lo hay, necesitan todo un proceso de denuncia, sanción, etcétera, pero no se consideró no pertinente realizarlo en ese momento por el daño que se haría más grave. Santiago García era candidato a diputado en Celaya. ¿Él no estaba en esa tesitura o también? También estaba, pues él andaba en esa tesitura, y igual que obviamente Gerardo Sánchez, Rigoberto Paredes, todos ellos. Yo creo que aquí el punto crucial sería, en todo caso, un tercero en discordia, algún delegado o alguien designado directamente del Comité Ejecutivo Nacional, para que durante estos 2 años y que se encargara del proceso para el 2015 no hubiera elecciones y se designara una persona ya directamente que conjuntara a todos estos grupos, y así seguramente sí habría una cicatrización o alguna conversión, conjunción con todos estos grupos, con el propio Gerardo Sánchez, con el propio Rigoberto, con Santiago, y decir, pues vamos a compartir esto, olvidamos todo lo anterior y vamos juntos todos, pero bajo la cabeza de una persona diferente, no ajeno a todo este proceso, pero sí designado directamente por el Comité Ejecutivo Nacional, y que nos concilie a todos. Y bueno, Ramón, también la pregunta es para ti. ¿Por qué Bárbara Botello estará apoyando a Santiago García? ¿Por qué se habrá realineado con Gerardo Sánchez cuando ya virtualmente estaba en pláticas con Arroyo? Pues había ella manifestado, de hecho ella fue quien me subió a mí hacia esa posibilidad de ser el presidente del Comité Directivo Estatal, la cual yo acepté con mucho gusto. Y subió a Chachi, y subió a Pepe Chu. Y hasta ahora, quizás próximamente ya lo sepa de sus propios labios, hasta ahora no sé a qué se debió. Entonces, me imagino, porque la política es de mucha especulación también, y bueno, no siempre en el sentido aristotélico, porque no todas son verdades, pero sí podemos más o menos deducirlo. Me imagino yo a qué se debió todo esto, pero lo sabré muy pronto. A mí me parece muy grave que de repente los grupos recurren, por ejemplo, a personas no tan vinculadas tan directamente con ellos, como fue el caso de recurrir a Paulino, que a mí me parecía algo muy fresco, muy diferente a lo que se estaba viendo, y que podría tener la capacidad de aglutinar a las demás tribus, y de repente los propios grupos que lo oponen regresan a su trinchera y regresan a sus mismos de siempre. Entonces, creo que no aporta mucho, creo que no abona mucho ni a una candidatura de unidad, ni a una conciliación de ellos, ¿no? O sea, porque creo que al contrario, lesionan más. A mí de verdad me preocupa, porque sí siento que el PRI está perdiendo momentos muy importantes. Esto será 2014. A mí, las fechas ya se han movido, igual que las de la elección del PAN en los primeros meses del año, y van a estar a un año, cuando mucho, de la designación de candidatos y del inicio de campañas para el 2015, ¿no? Entonces, sí creo que es la pérdida de un tiempo muy valioso, pero el PRI, cuya aparente única salida es que el PRI en Guanajuato vuelva a tener una importancia capital desde el CEN, y desde el CEN lo dirigen. Y visto desde el punto de vista de los ciudadanos, que hay equilibrios políticos en el Estado. Claro. Porque, por ejemplo, mezclando los dos temas que hemos tratado hoy, buena parte de lo que pasa en el Poder Judicial deriva también del excesivo protagonismo de un Congreso demasiado panista. Totalmente, ¿no? Que en manos de ellos está la designación. Entonces, estos equilibrios, por ello es importante que el PRI haga una
fuerza política representativa, son importantes para que haya en la vida democrática también los mismos equilibrios, ¿no? Sí, efectivamente. En la vida institucional, quiero decir. Yo creo que ha faltado, y ha faltado desde las primeras decisiones de Márquez, ¿no? Que han sido bastante polémicas. Pero por lo menos hay un Congreso equilibrado. Imagínate a Márquez con un Congreso como el que tenía Oliva. Sería terriblemente grave, ¿no? Sí. Y es lo que habría que buscar en 2015. En 2015, ahora vino aquí César Camacho una visita muy breve, pisa y corre, y todavía no lo vimos tampoco a él convencido de la solución. Se anunció pues de la convocatoria en enero. Yo pienso que todavía, ahora que pase todo este proceso legislativo de urgencias, de la reforma energética, electoral, etcétera, nadie está pensando en Guanajuato, en México, todos están pensando en toda esta coyuntura legislativa, pero me parece que en enero que haya un punto de reposo, ojalá y tenga la cordura suficiente y la sabiduría para rectificar y no haya esta convocatoria, porque saliendo de la convocatoria, el escenario que nos podríamos imaginar pues va a ser inmediatamente de confrontación desde antes de la inscripción, las bases de la convocatoria, qué requisitos van a ver, si estarán perfilados o acomodados hacia determinados candidatos o dos candidatos, o bien para evitar que algunos otros candidatos se inscriban y que no puedan definitivamente participar. Todo esto va a traer ya desde ahí inconformidades, problemas realmente legales, que es mi área, de inconformidades, de recursos, de impugnaciones. Y luego vamos a suponer, imaginarnos el escenario en donde queda el grupo de Santiago García, candidato de Gerardo Sánchez, de Miguel Ángel Chico y de Bárbara Botello. Por el otro lado, Alejandro Lara, por parte de Francisco Arroyito. Que esos dos grupos, ¿cómo los vemos? ¿Cómo los vislumbramos? Bueno, pues la verdad me da a mí la impresión que quien tiene más la experiencia, la ventaja, el poder y la fuerza, en este caso, para mí, y así claro me queda, que es el grupo de Francisco Arroyo. Oye, y una cosa en la que a lo mejor tú tienes más noticias que nosotros. Este sábado que pasó se llevó a cabo un homenaje a Juanito Reslán de San José Iturbide, organizado por su familia. ¿Fue una oportunidad para reaglutinar ahí a todos? No, fueron pocos porque se convocó, pero más que nada fueron a los miembros del ayuntamiento de 1855, de cuando él fue presidente municipal de San José Iturbide. Entonces lo hicieron el grupo de su gabinete de entonces. ¿Tú no estuviste? Que ahora, no, yo en ese entonces estaba en el Comité Ejecutivo Nacional. Pero no estuviste en el homenaje. No estuve en el sábado. Una situación muy grave sería que el dirigente del PRI acabe siendo designado no tan directamente por los priistas, sino por el TRIFE. En una confrontación de inconformidad jurídica. Eso sería, creo que el escenario más grave. Bueno, ya no adelantemos vísperas, ya se vienen tiempos de paz y de tranquilidad. Creo que el PRI esperará hasta enero para conocer qué pasa, y nosotros tenemos tiempo de comentarlo aquí. Parece que le dejamos aquí. Vamos a dejarlo aquí y en los dos puntos que tocamos hoy siempre dan una conclusión y un pronóstico aquí de Ramón Izaguirre. Se va a despejar más rápido el Poder Judicial, en enero ya sabremos qué. Bueno, nuestro pronóstico ya se está tambaleando, el que habíamos hecho para el 8 de enero ya se está tambaleando. Yo creo que en el caso del Poder Judicial se va a consolidar la candidatura del maestro Valadez. De Miguel Valadez. Sí, ese sería mi pronóstico. Yo creo que los magistrados votarán por Sebastián Barrera. Creo que esa es la solución. Y se baja Valadez. Y Sebastián Barrera quedaría de presidente. 2 años, ¿no? Y en ambos de casos transición. yo creo que mi pronóstico es sencillamente un Poder Judicial dividido, que se me hace muy mal saldo. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Bueno, lo sabremos, precisamente es miércoles, además, el día de... Sí, es miércoles, en 3 podamos decir miércoles. El 8 de enero, pues repetir esta mesa comprometidos por el 8 de enero. Pues sí, el 4... El 8, miércoles 8. Es venido dentro de 4 miércoles. Que podamos repetir esta mesa y seguramente siempre y cuando los reporteros de aquí de Zona Franca nos tengan informados de qué está pasando. Puntualmente, ¿Qué está pasando? Sí, lo resuelven temprano, ¿no? Sí. Estaremos pendientes.
Todavía nos vemos en esta mesa el próximo miércoles, así que aquí lo esperamos. Yo soy Arnoldo Cuellar, les agradezco mucho que nos hayan seguido en esta transmisión. Buenas tardes, le agradezco también a Kenia Velázquez que haya iniciado y conducido la mayor parte de este programa. Nos vemos mañana en punto de la 1:00 p.m. Pásala bien, buen provecho y gracias a mis compañeros de mesa, Gracias. Paulino Lorea y Ramón Buen Izaguirre. provecho. Hasta mañana.